Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fabio Rodríguez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por estar una vez más aquí. Ustedes. Bueno, otra semana de furia en el mercado cambiario local. Si bien el determinante fue externo con la crisis en Turquía, aquí el impacto fue mayor que en otros mercados emergentes, Fabio. ¿A qué se debe esto, no? Creo que estamos sufriendo los problemas de que no pudimos reconectar el acceso al financiamiento después de haber firmado con el Fondo Monetario Internacional un paquete por 50.000 millones de dólares, que es muchísimo, hace menos de 2 meses. Entonces, volvimos a una recaída, de vuelta a crisis cambiaria, pérdida de reservas, tasas de interés astronómica. La calma que tuvimos en estos 40 días no era sustentable y eso se demostró ahora, a lo que se suma ahora el temor por el default o la posibilidad de un default, algo que no estaba en la primera tanda o en la primera ronda de corrida. Pero ¿qué es lo que están viendo los inversores internacionales, bueno, los inversores también argentinos, cuando venden, ¿no?, los bonos argentinos y huyen de los activos argentinos? A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con Brasil. La verdad que yo no veo que la macroeconomía de Brasil sea tanto mejor que la argentina. No, pero sí, claramente fue un proceso de deterioro de nuestros fundamentos macroeconómicos, déficit fiscal muy alto, déficit externo, por supuesto, elevado, una economía muy vulnerable y muy dependiente del financiamiento externo y de tomar deuda. Cuando eso se termina, en el verano, empezamos en estos problemas. Pero el punto es que luego de haber ido al fondo, el paquete se concibió para que Argentina recuperara el acceso a los mercados de crédito. Yo creo que el error fue, claramente, eso no fue un plan. Eso fue, digamos, una cuestión de ayudar con dólares a salir de una crisis de confianza, pero Argentina no concibió un plan para estabilizar y crecer, que es lo que sigue necesitando Argentina de manera integral. Pero uno hoy ve, Fabio, algunas variables que están mejor. Uno dice, bueno, con este dólar uno podría resolver el desequilibrio externo. Uno ve al gobierno más comprometido, ¿no?, con un objetivo de reducción del déficit fiscal. Uno ve algunas cuestiones que deberían generar, bueno, uno ve también el apoyo del Fondo Monetario, algunas cuestiones que deberían generar algo más de optimismo. Sí, pero la sensación que se ha instalado es que desde abril en adelante, como se dice, la corrimos de atrás. O sea, siempre las respuestas fueron menores a la intensidad que merecían los acontecimientos y eso no recuperó nunca la confianza. Entonces, bueno, en esa situación estamos. Hay caída de expectativas, por supuesto, también de la población en las perspectivas del gobierno. O sea, lo político también está influyendo en cómo miran los inversores el futuro de Argentina. Y ahora se ha instalado muy fuerte en que Argentina, posiblemente, si no recupera el acceso a los capitales, va a necesitar más apoyo de organismos para cumplir todos los compromisos que tenemos de acá al 2019, que no son muy grandes. O sea, Argentina no está en ninguna situación ni debería tener un problema de no pago de deuda porque los montos son manejables. El problema es que, como decía al principio, hay que encontrar la manera de reconectar a Argentina con el financiamiento para salir de esta situación y que el gobierno no siga cometiendo errores, insisto, como fueron el manejo de los primeros episodios ya por abril en adelante, ¿no? Ahora, Fabio, decías, es cierto, en la corrida cambiaria, en la crisis de abril-mayo, no se hablaba de default, algo que ahora, una palabrita que empezó a sonar. Y riesgo país, ¿no? Default con riesgo país. Sí, con la caída extraordinaria de los activos argentinos, que nos hace recordar al 2001-2002. Lo que te quiero preguntar es, otro elemento que no estaba entonces son los famosos cuadernos. ¿Qué, de las coimas, digo, ¿no? ¿Qué elementos políticos están haciendo que esta crisis cambiaria sea peor que la que tuvimos en abril-mayo? Mirá, el deterioro para mí del contexto político y la evaluación que hacía la población del gobierno ya venía también previamente a los cuadernos. Estaba en los peores momentos respecto a cómo se percibe la imagen, la gestión y el rumbo del gobierno, en una zona de pesimismo importante. Seguramente el tema de los cuadernos hay que evaluarlo como pega, pero yo no lo conecto tanto con el tema financiero ni cambiario ni con estos episodios. Yo creo que el problema de los cuadernos gate, como se dice, vamos a tener que mirarlo más con cómo le va a pegar a la economía real en el corto plazo, en las posibilidades de trabar decisiones de inversión, de obras y demás, que sin duda pueden contribuir a agravar más el panorama de una recesión que ya está lanzada, ¿no? Pero no hay un temor, Fabio, de que
de que este escándalo salpique al gobierno, salpique a Macri? Bueno, en principio es es un problema que se dirige más a mirar, obviamente, la revisión de cosas que pasaron en el periodo anterior de gobierno, donde obviamente, por eso la comparación que a veces se hace con Brasil creo que no es la adecuada, porque los problemas que empezó a tener Brasil de denuncia de corrupción fueron de un gobierno que estaba obviamente gobernando. Este no es el caso, esto va más dirigido al gobierno que dejó o que terminó en 2015, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Fabio, con lo que se hizo esta semana de utilizar las reservas para frenar el tipo de cambio? ¿Lo dejarías de una vez que vaya lo que el mercado diga que vale y cuidar un poco más las reservas? Mira, es muy compleja la decisión porque uno podría decir el timing no era bueno, el momento no era bueno porque Argentina está bajo presión cambiaria, o sea, tiene que cuidar muy bien las reservas y tiene que maximizar lo que hace con esas reservas cuando interviene. Entonces uno diría, bueno, es oportuno, como va a pasar esta semana, haber dado $1.000 millones para la salida de las LEVAC. En fin, quizás salían igual, ¿sí? Con lo cual, ahí decir una cosa concluyente es difícil porque el problema era muy probable que en este contexto no renovaran y fueran igual a presionar al mercado cambiario. Lo que uno puede plantear, si 30 es un valor adecuado y quizá el gobierno no debería haber dejado correr un poco más el tipo de cambio para licuar más todavía ese problema. Pero cuidado, también cuando decimos esto, cuando decimos licuar muy alegremente, es que se ha derretido también el ahorro en pesos de muchos ahorristas que confiaron en este instrumento, que siempre estuvo mal y muchos los alertábamos. Por eso también celebro que las actuales autoridades han reconocido del Banco Central que este era un pasivo muy tóxico y estaba teniendo problemas y que nos hace muy vulnerables, mientras las anteriores autoridades decían todo lo contrario. Eso también influye en lo que hablamos de cómo son las expectativas del mercado. Porque si vos recibís el mensaje hasta abril de que eso era bárbaro y no pasaba nada, y ahora las mismas autoridades, creo que con mucho criterio, nos dicen esto es un problema y tenemos que ir al LEVAC 0 de acá a 3 meses, porque es un pasivo, como digo, muy peligroso, muy tóxico. Bueno, hay que enfrentarlo. Uno puede cuestionar si es el momento o no de dar esta caída de reservas, como decía, perder 1.000 millones en una semana o más, en el momento que nos están mirando de cómo va a estar nuestra posición en dólares, nuestra liquidez en dólares, para enfrentar compromisos que siguen viniendo, si no, insisto, reabrimos los mercados voluntarios de financiamiento, ¿no? ¿Cuáles son, Fabio, para vos las claves, ¿no?, para estabilizar esta situación, para poder justamente, como decías en algún momento de la conversación, dejar este tema atrás y poder mirar hacia el futuro, hacia la posibilidad de crecimiento y recuperación de esta economía? Mirá, en primer lugar, confianza en el sentido de dejar las marchas y contramarchas que veníamos mencionando, ¿no? Instalar, decir, bueno, el rumbo más firme en lo que se va a hacer. Por supuesto, el tema de la corrección fiscal, que eso se está realizando bien, yo creo que ahí las pautas se van a cumplir, pero me parece que es agregarle a todos los agentes económicos alguna perspectiva de que atrás de esto, atrás del tema dólar, atrás del tema título, riesgo país, hay una mirada de crecimiento. O sea, vuelvo a mirar la reforma impositiva y la reviso, porque parece que no convenció a nadie. Vuelvo a mirar todo lo que estoy haciendo en materia de exportaciones. O sea, trabajar sobre vectores, lo fiscal para la competitividad, las exportaciones para generar dólares genuinos, pero con más integralidad, Alejandro. O sea, que se perciba que hay un plan que no es solamente para estabilizar y ajustar, que es un plan para estabilizar, pero también que nos posibilite crecer. Muchas gracias, Fabio. Nos vamos entonces con el análisis del economista Fabio Rodríguez y con un aspecto importante, con un concepto importante en sus últimas palabras, concentrándose justamente, ¿no?, en poner énfasis en aquellas cuestiones que hacen al crecimiento futuro y no solo al aspecto de la estabilización. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.